Preciados hermanos, amigos, queremos saludarles, darles una cordial bienvenida a aquellos que nos están sintonizando por el canal Esperanza TV. Queremos decirles sean bienvenidos a esta programación, a esta serie profética titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Y también queremos darles una bienvenida a toda esta gente linda que está con nosotros aquí en esta ciudad de Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta programación. Y el mensaje que tenemos para esta ocasión se titula Dios predijo el surgimiento y caída de los imperios. ¿Saben ustedes que hay gente que piensa que Dios sí creó nuestro mundo? Que Dios sí fue creador, pero simplemente creó nuestro mundo y lo dejó a la deriva, que se arreglen como puedan. Pero ¿sabes tú que la Biblia nos muestra que Dios está en control de las cosas? Aunque a veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden como suceden, pero la Biblia nos enseña que Dios está en control. Mira, por ejemplo, en Daniel capítulo 2. En un estudio pasado descubrimos que Dios se manifestó al rey Nabucodonosor por medio de un sueño. Olvidó el sueño, lo que ese sueño significaba, y el profeta Daniel se lo reveló porque Dios de noche le reveló esa visión. Y Daniel fue y le explicó que él había soñado una grande imagen que estaba formada de diferentes metales: cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y una piedra venía y le pegaba la imagen y acababa con toda esa imagen y hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Y Dios le dijo con eso el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, comenzando desde el tiempo del rey Nabucodonosor. Dios le dijo que él era esa cabeza de oro y quedó impresionado ese rey que era pagano. Quedó impresionado, y noten lo que dijo ahí en el versículo 20 y luego el 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Por lo tanto, Nabucodonosor quedó impresionado, pero Daniel, cuando recibió esta visión, él reconoce que Dios es el que quita reyes y Dios es el que pone reyes. Él nos está diciendo que Dios está en control de la historia de este mundo, del surgimiento y la caída de los imperios. En 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Noten, amados, que Dios quiere que tú y yo pongamos atención a la profecía bíblica. Y es interesante que a lo que Dios anhela, desea que más le pongamos atención, a veces es a lo que menos le ponemos atención. Yo no sé tú que nos ves desde tu hogar si estás poniendo atención a lo que Dios dice, pero noten algo interesante, que es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Y vivimos ahora en el tiempo de la informática. Tú al alcance de tus dedos, con un teclado de computadora, por medio de internet, puedes tener cualquier tipo de información que estés buscando. Pero cuando llega al conocimiento bíblico, a las cosas espirituales, pareciera como que todavía estamos viviendo en tinieblas, y la palabra de Dios nos ilumina, nos guía. Entonces vemos que el propósito de la profecía es la siguiente. Número uno, nos muestra dónde estamos. Tú te ubicas. Cuando lees la profecía bíblica, te das cuenta en qué tiempo estamos viviendo y descubres que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Número dos, nos muestra dónde vamos. Porque a veces el ser humano, el cristiano, tiende a desanimarse cuando encara problemas, dificultades. ¿Para qué seguir en la vida cristiana? No vale la pena. Pero cuando tú entiendes la profecía bíblica, dices: no me puedo desanimar porque Cristo viene pronto. Y eso te ayuda a seguir adelante en la vida. También la profecía bíblica nos muestra qué debemos hacer, o sea, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y también nos muestra cómo hacerlos, nos habilita para poder obedecer a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 nos dicen lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea, yo no puedo decir lo que yo creo, lo que pienso de la profecía bíblica. Debo de dejar que ella misma se interprete a la luz de la historia.
Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por esa razón es que tú descubres que en la Biblia hay consistencia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Y desde que se escribió el primer libro, Génesis, hasta el último Apocalipsis, pasaron aproximadamente 1500 años, y en ese interín cambiaron idiosincrasias, culturas, pero con todo, la profecía bíblica, la Biblia, sigue teniendo consistencia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés fue el mismo Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan a escribir. Otro principio en profecía bíblica, mira, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente. Vamos a detenernos aquí. Aquí nos dice que toda escritura es inspirada divinamente. ¿Y toda qué es? Toda, no excluye nada. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que quiere elegir qué parte de la Biblia es importante o qué parte ya no es para nosotros. Se cuenta la historia de una señora que, saliendo de su iglesia, le preguntó a su pastor: pastor, ¿es cierto que eso que usted dijo ahora en la iglesia ya no es para nosotros? Sí, hermana, eso no es para nosotros. Así es que la hermana agarró esa hoja de la Biblia y se la cortó. El pastor quedó sorprendido. Le dice: hermana, ¿por qué le corta esa hoja a la Biblia? Y lo que lo dejó sorprendido a él no fue que le estaba cortando esa hoja, sino que era la última hoja que le quedaba a la Biblia. Y la hermana le dice: pues pastor, cada vez que le pregunto algo de la Biblia, dice que eso no es tan importante para nosotros. Otras veces predica que eso ya no debemos de obedecer. Pues yo le corto la hoja, y ya le quedaba la última y se la estaba arrancando. Bueno, ustedes están de acuerdo conmigo que esta ilustración es media exagerada, ¿no les parece? Pero con todo quiero ilustrar con eso que nosotros no somos nadie para elegir qué parte de la Biblia es importante, qué parte no. Aquí dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra de Dios nos enseña, nos educa. ¿Sabían ustedes eso? Tú lees la Biblia y tú aprendes. Por otro lado, la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige. A veces nos pisa los callos, nos duele cosas que dice la Biblia, porque Dios nos quiere corregir. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia del surgimiento y la caída de los imperios. Y como hemos estado diciendo en esta serie, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan conmigo de nuevo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Yendo al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Vamos a detenernos aquí. Esto nos ubica el primer año del reinado de Belsasar, que era nieto del rey Nabucodonosor. Esto nos ubica en el año 553 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y él ve estas visiones y vean, luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Qué interesante, en visiones Daniel ve que 4 bestias van saliendo del mar. Daniel tuvo una visión bestial, ¿sí o no? Sí, 4 bestias salían del mar, y cuando estaban luchando los 4 vientos del cielo en la mar. Por lo tanto, vamos a ver estos símbolos proféticos. Aquí él dice, habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En profecía bíblica, ¿qué simboliza el mar o agua? Bueno, la Biblia nos dice eso, no tenemos que inventar nosotros. Si vamos al libro de Apocalipsis, allí encontramos esa pieza del rompecabezas. Apocalipsis 17:15. Y él me dice:
Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Ya comenzamos a ver el cuadro. Ahora en el versículo 2 sigue diciendo: habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Ahora, ¿qué simbolizan vientos en profecía bíblica? La misma Biblia no lo dice. Si vamos al libro de Jeremías, vean 49, versículos 36 y 37. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Él habla de esos vientos. Notan, Daniel ve que esos vientos están luchando, combatiendo sobre la gran mar. Y sigue diciendo: y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo tanto, en profecía bíblica, vientos que están combatiendo son conflictos políticos, guerras. Y notan, esos vientos están combatiendo sobre la gran mar, en las muchedumbres, en esas grandes naciones del tiempo de Daniel. Había conflictos, había luchas, había guerras. Ahora, ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Porque de allí van saliendo esas bestias. Daniel 7:23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Ya vamos viendo el cuadro profético. Cuando están luchando las grandes naciones en la historia, hay conflictos políticos, guerras, van surgiendo estos imperios que Dios identifica aquí con bestias. Ahora, ¿qué simbolizan alas en profecía bíblica? Porque vamos a descubrir que 2 de esas bestias tenían alas. Vean allí en Jeremías 4:13: he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. O sea, alas representan rapidez, representan ligereza. Es lo que está presentando aquí en profecía bíblica. Vamos a repasar estos símbolos en profecía bíblica. Dijimos que mares representan ¿qué? Gentes, muchedumbres, pueblos. Vientos, guerras, conflictos políticos. Bestias, reinos, imperios. Alas, rapidez, presteza, ligereza. Teniendo eso en mente, vamos a regresar a analizar una por una de estas bestias, a ver qué imperios están simbolizados aquí. Daniel 7:4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Y déjenme aclarar algo: en el tiempo de Daniel era común que los imperios eran identificados con símbolos de bestias. Aún hoy por hoy todavía lo hacemos, simplemente que no estamos tan conscientes de eso. Por ejemplo, si yo les pregunto, en el tiempo en el que vivimos, ¿ves una águila? ¿Qué país está representado por una águila? Estados Unidos de América. Si yo les pregunto un dragón en el tiempo en el que vivimos, ¿qué país está simbolizado con eso? La China. Yo les pregunto un oso, Rusia. Notan, todavía utilizamos ese tipo de símbolos, pero en el tiempo del profeta Daniel era bien común eso, y ellos entendían esa terminología. Y esta primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose iniesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Aquí hay algunos simbolismos, pero vamos a identificar a esta bestia que era como león. Si vamos al libro de Isaías, vean allí en Isaías 21 versículos 8 y 9, dice: y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Está hablando de una atalaya, o está hablando de un centinela, un guardia que está en la muralla viendo, cuidando que el enemigo no venga y los sorprenda. Y dice que gritó como león. Y ahora vean: he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra.
Bíblicamente, históricamente está comprobado que el imperio de Babilonia fue simbolizado, representado por medio de un león. Incluso miren Isaías 13, versículos 19 y 20, dice Dios: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios, nunca más será habitada. Ya Dios estaba profetizando que ese grande imperio, una vez que cayera, nunca más se iba a volver a reedificar esa ciudad, que fue una ciudad hermosísima, un imperio poderoso, pero ya Dios había profetizado que una vez que cayera, nunca más se iba a volver a edificar. Ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Y hermanos, lo que Dios profetizó, la historia confirmó. Ahora tú vas al país de Irak, al sur de la capital de Bagdad, y ahí encuentras lo que fue la antigua Babilonia. Ahora es un lugar arqueológico. Llegas allí y encuentras todo símbolo de leones, porque ese era el símbolo del imperio de Babilonia. Incluso unos años atrás, mi esposa y yo, andando por Alemania, en la ciudad de Berlín, nos fuimos al Museo de Pérgamo. Yo había oído de ese museo y entendía que allí estaba el altar de una de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Pero al llegar allí quedamos sorprendidos, que era inmenso ese museo, y sí había de Pérgamo, pero había también diferentes secciones para diferentes culturas de la historia, y nos quedamos sorprendidos cuando descubrimos que había una sección para Babilonia. Y llegamos allí y vamos viendo cosas impresionantes, una maqueta que muestra cómo estaba la entrada de Ishtar, la entrada hacia la ciudad de Babilonia. Pero miramos también este mural armado y descubrimos que un arqueólogo alemán con otro grupo de arqueólogos andaban excavando en las ruinas de Babilonia y descubrieron la entrada de Ishtar, la entrada hacia la ciudad de Babilonia. Entonces, con cuidado fueron desarmando esa entrada y murales, y numerando esos ladrillos, y se los llevaron a Alemania, y ahí en Berlín lo reconstruyeron. Y tú lo ves y es impresionante. Data de 3000 años o más de nuestro tiempo, pero tú lo ves y parece que recién lo construyeron. Y por la entrada tú ves todo tipo de leones allí. ¿Por qué? Porque ese era el símbolo del imperio de Babilonia. Ahora nota, el versículo 4 decía: la primera era como león, y en la última parte del versículo dice: fuele dado corazón de hombre. Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, ¿de qué está hablando? Habla de nuestra mente. Cuando Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, ¿de qué está hablando? Está hablando de tu mente, de tu voluntad. Tú que nos escuchas allá, es lo que Dios te pide a ti. Dice: hijo mío, dame tu corazón. Habla de tu voluntad, tu mente. Ahora, ¿cómo es que este león, que era un símbolo del imperio de Babilonia, pero también de su rey, del rey Nabucodonosor, cómo es que se le cambió el corazón de bestia a un corazón de hombre, un corazón sensible que reaccionara al Espíritu de Dios? Vamos a dar un repasito rápido de cómo Dios se reveló en la vida del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, tú descubres, ya dijimos, que Dios le reveló un sueño. Nabucodonosor había mandado traer magos, astrólogos, y nadie le podía revelar el sueño ni lo que significaba el sueño. Pero Dios, por medio de Daniel, se lo reveló. Y vean lo que dijo Nabucodonosor en el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este sueño. Y Nabucodonosor, siendo un rey pagano que adoraba todo tipo de deidades, Tamuz, Ishtar, Baal Marduk, con todo, reconoce que el Dios de Daniel es el Dios superior, que es el Dios todopoderoso. Pero después pasas al capítulo 3 de Daniel y mira lo que sucede en el versículo 1. Todavía tenía ese corazón de bestia, estaba luchando con el poder de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué?
de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea, una estatua como de 90 pies de altura, algo impresionante, como unos 9 pies de ancho, algo impresionante. Y mandó traer a todos sus gobernantes de provincias para que vinieran a hacer la celebración de esta estatua. Pero algo interesante, esa estatua era idéntica a la que él había soñado, idéntica a la que Dios le había mostrado. Nada más que a Nabucodonosor se le pasó un detallito: la hizo toda de oro, cuando Dios le había mostrado que la cabeza era de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Dios le había dicho que esa cabeza era su imperio y lo simbolizaba a él, pero que después de él vendría un segundo imperio en la historia, vendría un tercer imperio, un cuarto imperio, y el cuarto imperio se iba a dividir, y después el Dios del cielo iba a venir a establecer un reino que nunca jamás se iba a corromper. ¿Creen ustedes que Nabucodonosor por accidente dejó pasar este detalle? No, él hizo la estatua idéntica, pero la hizo toda de oro, desafiando a Dios y al mundo entero, diciendo que su imperio de Babilonia iba a durar para siempre. Después vean en el versículo 6, ya que mandó traer a todos sus gobernantes de provincias, les dijo que iban a tocar música, y al tocar la música que don Raimundo, don Facundo y todo el mundo se arrodillara delante de su imagen. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses estado allí? Bueno, ahí estaban 3 jóvenes compañeros amigos de Daniel. Daniel no se encontraba allí, la Biblia no dice por qué. Sin duda andaba en alguna diligencia diplomática, porque él servía al rey en áreas diplomáticas, si no estaría allí también. Y cuando se toca la música, don Raimundo y todo el mundo se arrodilla delante de la imagen. Pero había 3 jovencitos que no lo hicieron, los compañeros de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora yo me pregunto, ¿serían los únicos jóvenes judíos que estaban allí? Otros más habían sido traídos de Jerusalén a Babilonia, y también servían al rey. ¿Dónde estaban esos jóvenes? Arrodillados. ¿Por qué razón? Estuvieron dispuestos a comprometer sus principios por temor, pero no estos 3 jóvenes. Y ya alguien fue a soplarle al rey. Ustedes saben que nunca falta algún soplón, y fue a decirle al rey: mira, hay 3 jóvenes aquí que no te obedecieron. Y el rey los conocía, los mandó traer. Le dice: óigame, chavos, no me hagan quedar mal aquí, hombre, pórtense bien, aquí están los gobernadores de provincias. Él los conocía, estos jóvenes. Les voy a dar otro chancecito, hombre, vamos a tocar otra vez la música. Y entonces se arrodillan. Pero ¿saben lo que dijeron los jóvenes? Oh rey, sepas esto, que ni siquiera vamos a discutir el asunto contigo. A tus dioses no vamos a servir, no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Sepas que Dios nos va a salvar, y si no nos salva, igual no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. ¿No les parece que eso es valor cristiano? Esas son convicciones, tomar decisiones basadas no en las circunstancias, sino en los principios, en lo que creemos. Porque hoy por hoy mucha gente vive un cristiano relativista. Bueno, pues si eso dice Dios, pero bueno, es más acomodadizo hacer esto, es más práctico hacer esto por la cultura, y comenzamos a comprometer principios. Pero estos jóvenes, hermanos, no eran de ese tipo. Tenían espina dorsal de hierro, no espina dorsal de plástico que se hacía para donde iba el viento. Y bueno, no había otra alternativa. El rey tuvo que seguir con lo que había dicho. Habían calentado un horno, lo mandó calentar 7 veces más, y mandó que los echaran allí. Y cuando los echan, hermanos, aún los soldados que los tiraron dentro cayeron fulminados del calor que salía de ese horno. Pero Nabucodonosor se quedó espantado que estos jovencitos ni gritaban, ni se oía, se sentía olor a quemado. Lo único que se les quemaron fueron las ataduras, y andaban caminando tranquilos allí. Y Nabucodonosor comienza a contar: óyeme, pero echamos 3 y son 4, ¿qué pasó? Y el cuarto parece a los hijos de los dioses. ¿Quién estaba allí con estos jóvenes, amados? Cristo Jesús.
Eso te dice que el Señor Jesús siempre va a honrar la fe de sus hijos que aprenden a servirle, no importa las circunstancias. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios nunca va a chasquear tu fe. Iría en contra de los principios de Dios si tú decides obedecer a Dios, ponerte del lado de la verdad y que Dios te desampare. Respondió el rey y dijo: he aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de dioses. Ahí estaba Jesús con ellos. Y mi amado, cuando tú te encuentras en dificultades en la vida, el Señor nunca te va a abandonar. El Señor Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios honra la fe de sus hijos. Y ahora mira lo que dice Nabucodonosor, versículos 28 al 29. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí pues es puesto este decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. De nuevo ahí estaba luchando ese corazón de bestia. Ahora se le enternece y reacciona con un corazón de hombre, reconociendo a Dios, respondiendo al Espíritu de Dios. Pero no pasa mucho tiempo y vas al capítulo 4 de Daniel y descubres que Nabucodonosor tiene otra visión y se la cuenta a Daniel. Y Daniel se queda: ay, rey, que lo que miraste le pase a tus enemigos, no a ti. Dime qué pasa, dime. Mira, rey, humíllate delante de Dios, no andes con soberbia. Dios le había dicho ya que Dios era el que ponía reyes y quitaba reyes, que lo que Nabucodonosor tenía no era por su poder, Dios se lo había dado. Pero él seguía con el orgullo, exaltándose. Dice: por favor, dice, humíllate delante de Dios, porque si no vas a andar como bestia 7 años en el campo. Y se espantó Nabucodonosor y siguió obedeciendo a Dios. Pero no había pasado mucho tiempo. Mira, versículos 29 al 30. A cabo de 12 meses, apenas pasó 1 año, se le olvidó. ¿No te identificas tú allí? Que cuando estás en luchas, en problemas de la vida: ay, Señor, si me salvas de esta, te voy a obedecer, voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a vivir la vida cristiana. Y Dios te ayuda, responde tus oraciones, y al rato te olvidas de las promesas que le hiciste a Dios. Luchas con ese corazón de bestia que no quiere responder al Espíritu de Dios. Así estaba Nabucodonosor, andando, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Cuando Dios ya le había dicho: tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino y todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Le dijo a Daniel. Pues él aquí dice: yo me lo gané con mi poder, con mi sabiduría. Y la Biblia dice que cayó como bestia allí y huyó al monte. 7 años anduvo así, pero después de 7 años alzó los ojos al cielo y clamó a Dios. Y entonces Dios le regresó el entendimiento y lo restauró en su reino. ¿Qué te dice esto? Que el poder de Dios te alcanza donde te encuentres. Tú puedes huir de Dios, tú puedes desobedecer a Dios, y a veces luchas con eso y te rebelas en contra de Dios, pero Dios no se da por vencido tan fácil. Dios seguirá trabajando en tu vida. Yo no sé qué Dios ha hecho por ti ya en tu vida. ¿Qué más esperas que Dios haga en tu vida para que tú le rindas tu voluntad? Y el rey ahora lo reconoció. Y sabes que en el museo de Pérgamo, ahí en Berlín, a la entrada distal hay un mural que tiene escrito en la escritura antigua babilónica exactamente lo que dice en el libro de Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi nombre? Estaba escrito allí. Entonces ahora mira lo que dice Nabucodonosor en el versículo 37. Ahora yo reconozco, Nabucodonosor alabó, engrandeció y glorificó al Rey del cielo, por todas sus obras son verdad, dijo, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Aquí aprendió la lección y se le quitó el corazón de piedra, de bestia, y se le dio un corazón de hombre.
sensible al Espíritu de Dios. Yo no sé si tú vas a permitir que Dios haga eso en tu vida. Tú, mi hermano, mi amigo que me ves desde tu casa, no sé qué Dios ya ha hecho por ti. ¿Qué más esperas que Dios haga para que tú le rindas tu voluntad al Señor? Babilonia reinó desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces el versículo 5 dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Aquí aparecía una segunda bestia, la cual se puso al un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Segunda bestia, una semejante a un oso, que estaba levantada más de un lado que del otro y tenía 3 costillas. Y históricamente está comprobado que fue el imperio unido de los medos y los persas que vencieron a Babilonia en el año 539. Y nota que tenía 3 costillas porque Medo-Persia venció a Egipto, Lidia y después a Babilonia para establecerse como el segundo imperio mundial. Y estaba levantado más de un lado que del otro, porque los persas eran superiores a los medos y se unieron para vencer al imperio de Babilonia. Mira lo que dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿De qué Ciro está hablando aquí? Está hablando del rey Ciro, que iba dirigiendo el ejército del imperio de los medos y los persas. Y mira lo que dice: para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios estaba profetizando que una vez que surgiera en la historia Medo-Persia con ese líder, el general Ciro, que iban a triunfar, iban a tener grandes conquistas. Y sabes una cosa interesante, por lo que me fascina a mí la profecía bíblica, aquí Dios está escribiendo por medio del profeta Isaías, y eso se escribió por ahí en el año 720 antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te dice eso? Ciro se menciona 150 años antes de su nacimiento. Todavía ni nacía el rey Ciro y Dios ya lo estaba mencionando en la profecía bíblica. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué me dice eso a mí? Que nosotros no somos un accidente en esta vida. Hay gente que no le encuentra sentido a la vida y dice: pero yo ¿para qué vivo? Yo no tengo sentido, no hay razón de por qué viva. Dios tiene un plan para ti también en tu vida, y si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios y te ajustas a los planes de Dios, vas a ver que le vas a encontrar sentido a la vida. Vas a saber por qué Dios te ha ido dirigiendo y guiando en tu vida. Isaías 13, 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, está hablando contra Babilonia, que no curarán de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños, y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y exactamente como Dios profetizó, la historia lo confirmó. Surge el segundo imperio en la historia Medo-Persia en el año 539 y se extiende hasta el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero se menciona también un tercer imperio. Mira, allí en el versículo 6: después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Y efectivamente ese tercer imperio fue el imperio de Grecia, con ese joven general Alejandro el Magno, que tuvo grandes conquistas. En poco tiempo logró dominar al mundo. En el año 331 antes de Cristo, Alejandro el Magno venció a Darío III de Medo-Persia en la batalla de Arbela. Arbela queda al norte de Israel, ahí en el país de Siria. Ahí estaba esa ciudad de Arbela, y ahí hubo una grande batalla y definitiva. La historia cuenta que ya para entonces, pues desde el imperio de Grecia habían ido avanzando con el ejército. Alejandro el Magno le quedaban solamente unos 20,000, no más de eso, de soldados. Y cuando se encuentra con Darío III tenía 500,000 de soldados. O sea, como un soldado griego por cada 20 y tantos soldados de Medo-Persia. Pero con todo, este joven general logró
entusiasmar, motivar a sus soldados y lograron vencerlos. Cuando Darío III miró que comenzó a haber bajas en su ejército, huyó, y eso era una señal de derrota. Su ejército huyó también y fueron vencidos, y se establece el tercer imperio mundial. Pero ahora noten ustedes que tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Sus 4 generales se dividieron el imperio cuando Alejandro el Magno murió. La historia cuenta que murió muy joven, alrededor de 32 años. Entonces se dividieron el imperio en provincias, siempre Grecia. Fue Seleuco, Lisimaco, Casandro y Ptolomeo, era el símbolo de las cabezas. Ahora noten que en la primera bestia, que simbolizaba a Babilonia, tenía 2 alas de águila, mostrando con rapidez vencería. Pero aquí, hablando de Grecia, tenía 4 alas de ave, o sea, con mayor rapidez, y la historia registra que así fue. En poco tiempo ya había dominado al mundo este joven general. Y así aparece Grecia, que reina desde el año 131 hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero se habla de una 4ª bestia. Mira el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Noten que todas las otras él las pudo identificar con animales que él conocía, pero cuando llega esta 4ª la identifica simplemente con una bestia espantosa de hierro, con dientes de hierro, y que tenía 10 cuernos de hierro. Y está comprobado que ese fue el imperio de Roma. Por eso cuando el Señor Jesús nació, estaba reinando el imperio de Roma. Fue un emperador romano, Poncio Pilato, que condenó al Señor Jesús a muerte. Y Roma reinó desde el año 168 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 476 de nuestra era. Y vean lo siguiente: el emperador Augusto estaba reinando entonces, y él fue destronado en ese año, en el año 476. Pero el versículo 24 decía: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes. De los otros imperios decía que iban a ser vencidos por otro imperio. Aún en el capítulo 2 de Daniel explica eso mismo también. Pero cuando llega a Roma, no dice que iba a ser vencido por otro imperio, sino que se iba a dividir el imperio, que iban a salir 10 reinos de allí. Y así sucedió. Es cuando surgen en la historia las naciones europeas, que incluía también el norte del África, ese imperio, y se dividen. El versículo 8 dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los 10. Después de que se dividiera el imperio romano en las naciones europeas, surgiría otro imperio en el continente europeo, que iba a crecer más que ellos, aunque iba a ser un cuerno pequeño al principio, y iba a destronar a 3 de ellos. Qué interesante, pero la explicación la da en el versículo 24. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y lo que Dios profetizó, amados, la historia lo confirmó. Pero seguimos viendo en el versículo 25 características de este otro poder que surgiría en la historia. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí hay varios simbolismos, pero ya los vamos a entender en estos últimos minutos que nos quedan. Para comenzar, vean, surgió de los 10 cuernos. Quiere decir que ese poder no podía haber surgido en otro lugar más que en Europa. Surgió después de los 10, quiere decir que no pudo haber surgido antes del año 476 de nuestra era, que es cuando se dividió el imperio romano. Arrancó a 3 de esos. ¿Qué poder hizo eso? Es diferente de los otros 10. ¿Por qué? Todos los otros 10 tenían connotación solamente política, pero este otro poder tiene connotación religiosa también, política religiosa. Y sería un poder perseguidor, la profecía lo dice, y reinaría por tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ya vamos a analizar ese periodo de tiempo en profecía bíblica. Entonces se dividen
el imperio romano en 10 reinos en el año 476, los 10 cuernos. Pero después de eso surge en la historia el cuerno pequeño en el año 538 de nuestra era. Vean lo que dice la historia en el libro de Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién era Belisario? Era el general que controlaba el territorio de Italia, y ahí estaba la sede también de la Iglesia Católica. Entonces, cuando Vigilio entra como papa, Belisario le da todo el poder político a él, y de ahí en lo adelante se convierte en un poder político religioso. Y por eso la profecía decía que ese otro cuernecito que simbolizaba ese poder que surgiría en la historia sería diferente de los otros, porque este sería un poder político religioso. Y así en la historia surge lo que se le llamó la unión de la iglesia y el Estado, que ahora la iglesia comienza a dictar en asuntos políticos, y también el gobierno de ellos dicta en asuntos religiosos. Versículo 24: y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y la Biblia lo profetizó, la historia lo confirmó. ¿Qué sucedió? 3 de esas tribus, vándalos, érulos y ostrogodos, eran lo que se les llamaban naciones o pueblos arrianos, tribus arrianas. Enseñaban una teología que Jesús no es Dios, que era un ser creado nada más. Cuando tú lees en el libro de Juan capítulo 1, hablando de Jesús con la terminología, el símbolo del verbo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, la Biblia muestra que Jesús también es Dios. Pues cuando Roma papal surge como poder político religioso, lo primero que hizo, comenzó a perseguir a estas naciones que enseñaban esa teología, y erradicó a las tribus originales de esos territorios, cumpliéndose así la profecía. Ahora el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Iba a ser un poder perseguidor y iba a cambiar los mandamientos de Dios. En otro estudio vamos a analizar esta primera parte del versículo 25, descubrir cómo sucedió eso, que los mandamientos de Dios fueron cambiados por este poder político religioso. Pero quiero que analicemos la última parte del versículo. Al ser un poder perseguidor, dice que serían entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Hay cierta regla profética para establecer o estudiar o explicar periodo de tiempo en profecía bíblica. Y mira, los voy a llevar a esta llave profética. Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. En Números 14:34, un año por cada día. Quiere decir que en profecía bíblica un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Muy bien, ahora vean: tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia, tiempo quiere decir un año, porque cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor que iba a andar 7 años como bestia, le dijo 7 tiempos. En la Biblia, tiempo es año. Tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Y tomando el año bíblico de 360 días, meses de 30 días, tiempo, un año, 360, tiempos, 720, medio tiempo, 180, eso nos da 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética, era un periodo de 1260 años, porque cada día representa un año. Y Roma papal surgió como poder político religioso en el año 538, y entonces se extendió hasta el año 1798 de nuestra era, cumpliéndose esta profecía de este periodo. Ahora, amados, en otro estudio vamos a descubrir cómo perdió el poder político, pero notan cómo la profecía bíblica es fascinante. Y tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis se menciona vez tras vez este periodo de tiempo de 1260 años, y siempre en conexión con ese poder político religioso, Roma papal, que sería un poder perseguidor. Entonces vemos que
aquí, por medio del capítulo 7 de Daniel, en esa visión, Dios está mostrando el surgimiento y la caída de los imperios. Lo mismo que sucede en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, a eso se la llamaría profecías paralelas, o sea, van abarcando el mismo periodo de tiempo. Tanto el capítulo 2 de Daniel como el capítulo 7 de Daniel van abarcando el mismo periodo de tiempo, comenzando desde el tiempo de Daniel, cuando estaba reinando el imperio de Babilonia, y abarcando en la historia hasta el tiempo en el que vivimos y cuando por fin el Señor Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora, cuando Dios repite cosas, vamos a ver que también el capítulo 8, cuando estudiemos el capítulo 8 de Daniel, también es una profecía paralela al capítulo 2 y el capítulo 7. Cuando Dios repite algo, amados, es que es importante. Dios quiere que le pongamos atención. Entonces en Daniel 2 tú tienes la cabeza de oro, Babilonia; Daniel 7, el león. Medo-Persia, en Daniel 2, brazos y pechos de plata; Daniel 7, el oso. Tienes a Grecia, muslos y vientres de bronce en Daniel 2, Daniel 7, el tigre o leopardo. Roma, piernas de hierro en el capítulo 2, en esa imagen. En Daniel 7 tienes la bestia espantosa de hierro. 10 dedos de los pies de la imagen, pies parte de barro cocido y parte de hierro. La división del imperio romano, las naciones europeas que surgen en el año 476. En Daniel 7, los 10 cuernos de esta bestia. Y el capítulo 2 concluye con la piedra que viene y le pega la imagen, y termina con la historia de la humanidad como la conocemos, y Dios establece un reino que nunca jamás se va a corromper. El capítulo 7 nos da un poco más de información en la historia, mostrando ese poder perseguidor que reinaría por 1260 años, que sería ese cuerno pequeño y que sería un poder perseguidor. Pero mira, Daniel capítulo 7 versículo 26 dice, hablando de ese cuerno, Daniel miraba cómo perseguía, cómo maltrataba, cómo en la historia sería un poder perseguidor, cómo gente buena sufriría en la historia. ¿Ustedes alguna vez escucharon de la Santa Inquisición? ¿Han leído algo de la Santa Inquisición? De santa no tiene nada, porque ¿qué hizo? Perseguir, violar derechos de personas. Todos aquellos que no seguían las tradiciones de Roma eran perseguidos. La gente que quería tener la Biblia en la casa era perseguida. Se prohibía que el laicato, o sea, la gente común, tuviera acceso a la Biblia. Solamente los líderes religiosos tenían acceso a la palabra de Dios. Al punto que llegamos en la historia a lo que se le llamó la Edad Oscura, cuando la verdad de Dios se perdió. La gente solamente escuchaba tradiciones y enseñanzas de hombres. Y Daniel en visión ve cómo en la historia eso iba a suceder. Mi esposa y yo estuvimos visitando en España un tiempo atrás, allí en la ciudad de Sevilla, y fuimos al castillo de Triana, que está ahí cerca de un río muy importante. Y ahí dice: el callejón de la Santa Inquisición. Y también hay un museo, y en otros lugares del mundo hay museos que le llaman museos de la Santa Inquisición. Y tú entras a esos museos y te espantas, porque todo lo que ves son aparatos de tortura, equipos para torturar a la gente, para estirarla y cosas como esas. Porque en la historia eso sucedió en el nombre de religión cristiana. Este poder político religioso persiguió a la gente, y eso está en la historia. Y Daniel en visión ve todo eso, y él dice: empero se sentará el juez y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. O sea, con eso está diciendo Daniel, Dios no ha dejado el control de la historia de la humanidad. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su iglesia. Dios no ha abandonado a aquellos hijos fieles que le quieren servir. Todos aquellos que le sirvieron en la historia, Dios no los ha abandonado. Eventualmente el juez se va a sentar, va a hacer juicio y le va a quitar el poder y el señorío a ese poder perseguidor. Es lo que está diciendo aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Mira el versículo 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno.
Y de paso te repito, en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Eso es lo que es un santo. Y aquí nos dice que la historia, la profecía concluye con el Señor viniendo en gloria, estableciendo ese reino y dándole el reino a los santos del Altísimo, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Oye, mi amado, yo quiero ser parte del reino de los santos del Altísimo. Cristo viene pronto. Esta profecía nos enseña eso. La profecía se ha cumplido y tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo, cuando el juez se ha de sentar, cuando el juez al fin ha de tomar control, como la gente piensa, aunque nunca ha perdido el control Dios, pero dicen: ¿dónde está Dios? ¿Por qué sufre la gente buena? Dios al fin nos va a mostrar, y va a mostrar que Él está en control. Va a venir en gloria el Señor Jesús y le va a dar el reino a los santos del Altísimo. Esta profecía de Daniel 7 nos transporta desde la antigua ciudad de Babilonia hasta la hermosa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Ese lugar que Jesús fue a preparar para sus hijos. Ese lugar que Jesús ha preparado para ti, para mí. Y Él quiere darle el reino a los santos del Altísimo. Esto nos muestra que Dios está en control del surgimiento y de la caída de los imperios. Dios está en control de la historia, pero tan poderoso como es Dios y está en control de todo eso, Dios es un Dios personal. Dios quiere estar en control de tu vida. ¿Lo sabías tú? Dios quiere dirigir tu vida. Si tú le rindes tu voluntad, le das la oportunidad a Él en tu vida, Él quiere tener control de tu vida, reinar en tu vida. Y el Señor Jesús te invita a que tú le rindas tu voluntad. Yo quiero orar por ti en esta ocasión. Quisieras decirle: Señor, gracias porque en la profecía bíblica tú nos muestras que tú estás en control. Gracias porque en la profecía bíblica podemos ver que tú no has desamparado a tu pueblo y que al fin Cristo Jesús ha de venir en gloria por su iglesia y le ha de dar el reino a los santos del Altísimo. Señor, yo quiero ser de los santos del Altísimo. Ayúdame a servirte, a rendirte mi voluntad. Dirige, controla mi vida. ¿Quieres decirle eso al Señor Jesús en esta ocasión? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Tú que nos estás viendo desde tu hogar hasta allá, Dios te puede alcanzar si tú le das la oportunidad en tu vida. Déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias por la profecía bíblica. Gracias que por medio de la profecía tú nos hables el telón del futuro y nos muestras lo que ha de suceder. Por medio de la profecía bíblica tú escribes la historia antes de que se cumpla. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a no desanimarnos en la vida, Señor. Aquellas cosas que nos causan sufrimiento y dolor, que por ello no nos apartemos de ti, que sepamos que tú todavía estás en control de este mundo y que quieres estar en control de nuestras vidas. Te cedemos nuestra voluntad, Señor, y cuando Cristo venga, que seamos parte de los santos del Altísimo, que nos des una parte en tu reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.